es que cuando no te sientas suficiente, cuando pienses que no tienes capacidad de al menos intentar eso que quieres lograr, solamente recuerda que eres capaz de eso y mucho más. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan Gerardo Ortizaro, mejor conocido como Juanje. Soy católico y me dedico a crear contenido de valor para impulsar a las personas a acciones positivas. Y este podcast es una herramienta para que juntos podamos ser más para los demás. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, el podcast de Juanje. Seguimos ahorita aquí en cuarentena por esta situación de la pandemia causada por el COVID-19. Pero bueno, pues nosotros seguimos aquí tratando de compartir contenido positivo, contenido de valor, pues que busca impulsar a las personas para que sean cada vez mejores y más en este tiempo de incertidumbre. Así que bueno, para el episodio de hoy me gustaría mucho platicar, y por eso el título, de la confianza en uno mismo. Así que pues he decidido que el episodio de hoy se llame Confía en ti. ¿Y por qué me gustaría hablar de este tema? Pues empezando porque ha sido algo que en las últimas semanas ha resonado mucho en mi cabeza y pues que me gustaría compartir mi vivencia y poder dejarles a ustedes algo o alguna pequeña reflexión para que ustedes lo puedan aplicar a su vida. Y pues es que la confianza es la confianza en uno mismo es uno de los pilares más importantes para el éxito personal. Así lo creo yo y así lo he ido viviendo en los éxitos personales que he ido consiguiendo. Entonces, el día de hoy les voy a platicar 3 claves concretas que me han servido a mí para constantemente estar trabajando en esta cuestión de la confianza en uno mismo, porque es un tema en el que tenemos que ir trabajando y, como todo en la vida, irlo trabajando constantemente, ir generando ciertos hábitos e ir cambiando ciertos pensamientos que teníamos antes respecto a estos temas. Así que mi primer punto, mi primer clave del día de hoy es, hice yo aquí mi listado, entonces se las voy a ir mencionando y voy a ir desglosando un poco más a qué me refiero. Pero el punto número 1 es todas esas voces que te dicen que no puedes, no son parte de ti y no deben definirte porque alguien más las puso ahí. ¿Y a qué me refiero con estas voces? Pues estas voces pueden ser familia, amigos, experiencias traumáticas que tú hayas tenido. Y por experiencias traumáticas pueden ser cosas pequeñas. Algún comentario de algún compañero, de algún amigo, de algún familiar que ha ido generando desconfianza en ti y que ha ido generando voces en tu mente que te hacen pensar que no eres capaz o que no eres suficiente o que no puedes. Por lo tanto, esas voces te hacen perder confianza en ti mismo y no te permiten actuar. Esas voces que te paralizan antes de realizar algo que tú quieres hacer son voces que fueron puestas en tu cabeza, que la sociedad o las personas cercanas a ti han ido poniendo ahí y no son tuyas. Tú crees que son tuyas, tú crees que eres tú mismo, pero no eres tú. Son otras personas que mediante su mala experiencia o buena experiencia o lo que sea, han ido implantando esas ideas en ti. Entonces, el punto número 1 de hoy es entender esto, que esas voces que te dicen que no puedes
no son tuyas, son voces externas. Y creo que aquí es súper importante este punto, y por eso lo puse en el número 1, porque es el punto principal que nos frena. No sé si les pasa que pues tú quieres hacer algo, por ejemplo los hombres, quieres hablarle a esa chava que te gusta, es tu crush y nunca le has hablado, y lo digo también en carne propia, que de eso se trata este podcast, ¿no? De las vivencias propias, mostrarlas. Entonces, que a tu crush o a esa niña que te gusta o a ese niño que te gusta, te da desconfianza acercarte a hablarle. Y empiezas a escuchar en tu cabeza ciertas voces que te dicen, no, es que chance te va a ignorar o va a pensar algo mal de ti. Es como en las caricaturas nos lo pintan muchas veces con el angelito y el diablito, que te lo ponen así a un costado y uno te dice una cosa y el otro te dice, no, sí, hazlo. Entonces, estas voces internas, que puede ser una, pueden ser dos o pueden ser varias, son voces que la misma sociedad ha ido generando en nosotros y que hay que aprender. Yo creo, esto es una opinión personal, yo creo que hay que aprender a escucharlas y entender de dónde vienen o entender por qué es que surgen estas voces. Porque entendiéndolas podremos realmente darnos cuenta que no son nuestras, que son externas y que podrás ver, híjole, esta voz viene de mi mamá que desde chico me decía esto, o viene de mi papá que también me decía esto otro. Entonces tú mismo vas ahí dándote cuenta quién ha puesto esa voz. Pero otra cuestión importante es que no te fijes tampoco en quién es quien la puso. Lo importante de identificar esto es que tú puedas eliminar de ti esas voces y darte cuenta que no te pertenecen. Porque tampoco se trata de echarle la culpa a que, es que es culpa de mi mamá o es culpa de mi papá o de mi hermano o de mi primo o lo que sea. Sino simplemente saber que no son tuyas. Y pues esa sería la primera clave que yo te quiero compartir hoy. La segunda clave es que nos creemos demasiado lo que dicen los demás y dejamos de confiar en nuestras capacidades que cada quien tiene para lograr las cosas. ¿Sí? Y esto está muy ligado con la clave número 1, ¿no? Estas cosas que te dicen las personas que lo han vivido ellos desde ellos mismos, desde su carne, te dicen algo. Y aquí les voy a poner el ejemplo. Yo hace unos meses corrí el maratón Lala y antes de correrlo, años antes, pues yo le preguntaba a la gente que ya lo había corrido, como su experiencia o qué recomendaban al correr un maratón, ¿no? Incluso hubo un conocido que me dijo y me recomendó que no corriera yo un maratón tan chico, que me esperara algunos años, que empezara con medios maratones tal vez si me interesaba, pero que ya que estuviera más grande, unos 28, 30 años, más o menos, empezara ya entonces a correr. Pero más chico me recomendaba que no lo hiciera por cuestiones de salud, ¿no? Entonces, pues muchas otras personas me daban también sus recomendaciones de que no, pues yo me preparaba así, etcétera. Pero aquí lo importante es que no tomemos tampoco de forma tan literal o de forma tan propia esas experiencias de los demás. Sí nos pueden servir para conocer con un mayor panorama lo que ellos han vivido, pero no debemos tampoco creer que porque ellos lo hayan vivido así debe de ser. Por ejemplo, si una persona a mí
me hubiera dicho, uy, no, es que yo a tu edad quise correr el maratón y me desmayé a la mitad. Y si yo me hubiera creído esa experiencia de esa persona, tal vez yo hubiera pensado, oye, no, pues entonces no debo de correrlo, no debo de hacerlo porque me va a pasar lo que le pasó a esa persona, ¿no? O, o no sé, a mí me pasó también, este, pues me ha pasado con distintas cosas, ¿no? Desde muy chico, que la gente por experiencia propia o por miedos propios te dice, no lo hagas porque pues no lo vas a lograr o no te va a salir. Y aquí creo que es muy importante darnos cuenta de que no podemos dejar de confiar en nuestras capacidades de hacer las cosas, ¿sí? Porque muchas veces tenemos esa capacidad de hacerlo, pero por escuchar esas experiencias externas no lo hacemos. O voy a poner otro ejemplo, volviendo a lo de esa persona que te gusta y que no le hablas. Igual un amigo o un conocido te dice, uy, yo hace algún tiempo quise hablarle, pero me mandó a la fregada. Entonces tú te empiezas a creer por lo que los demás dicen de que, uy, sí, no, manda a todos a la fregada y no te va a hacer caso. Entonces ya dejas tú de creer en tu capacidad por, por confiar en lo que los demás dicen, ¿no? Dejas tú de, de lado la opción de que tal vez para ti pueda haber otra respuesta, ¿no? Entonces es una clave también muy importante para poder empezar a confiar en ti mismo y poder eh, lograr poco a poco esa confianza que necesitas. Y la clave número 3 es que la experiencia de alguien más funciona, ¿sí? Sin embargo, la única manera de saber si para ti funciona es intentándolo. Y esto lo ponía yo hace algunas semanas también en mi Twitter, para que vayan y me sigan @JuanGOHD. Pero dejando de lado el comercial, es algo muy, muy importante, porque la única forma de saber si algo nos va a funcionar o no es intentándolo. Entonces, la experiencia de los demás nos sirve como referencia. Claro que nos sirve, pero lo que hay que entender es que la única forma en que tú te puedas asegurar si va a servir para ti o no es intentándolo, ¿sí? Que lo intentes no quiere decir que lo vayas a lograr, sin embargo, estarás más cerca de lograrlo o de saber si pudiste haberlo logrado que con el solo pues escuchar la experiencia de los otros. Y pues esto lo ejemplifico con que puedes recibir muchos consejos, como en mi caso del maratón, pero hasta que no lo vives en carne propia, no puedes realmente darte cuenta. A mí, muchos amigos como Ricky Duarte, por ejemplo, que le mando saludos, pues me platicaban de su experiencia, de lo que les había funcionado a ellos, de lo que no. Sin embargo, hasta que no lo hice yo, hasta que no lo viví yo, me di cuenta realmente para mí qué era lo que servía, qué fue lo que nos sirvió y, y tal vez sí funcionó la experiencia de los otros, ¿no? Pero no fue algo así como una regla que también fuera igual para mí. No fue lo mismo para Ricky correr su primer maratón, su segundo maratón, que para mí mi primer maratón. Entonces, las circunstancias de cada persona pues son distintas y van también definiendo qué resultados vas obteniendo de las cosas. Entonces, pues sí toma los consejos, sí toma la experiencia de las demás personas, pero que no sea esa tu única opción definitiva o tu única como regla, ¿sí? Porque únicamente intentando tú, viviéndolo tú en carne propia,
es como realmente podrás darte cuenta de si funciona o no funciona. Y pues la vida realmente es de ir experimentando, de saber que así como hay victorias, hay derrotas, y que pues que la misma vida te va enseñando y te va mostrando el camino. Así que es muy importante confiar en ti, y creo que ahorita es un momento en el que podemos reflexionar si realmente confiamos en ti. Bueno, confías en ti, porque esta confianza en uno mismo también va generando amor propio. O sea, va como de la mano con toda esta cuestión de poder amarte, de poder aceptarte y poder también amar a los demás y aceptar a los demás. Es algo muy, muy padre el saberte suficiente, el saberte valioso. Por eso les tengo aquí esta frase que escribí, que es que cuando no te sientas suficiente, cuando pienses que no tienes capacidad de al menos intentar eso que quieres lograr, solamente recuerda que eres capaz de eso y mucho más. Así que confía en ti y trabaja en ti para poder ir logrando esas metas o eso que quieres ir alcanzando. Así que, pues bueno, esto es lo que les quiero dejar para el día de hoy. Estas 3 claves. Repito brevemente la primera. Esas voces que están en tu cabeza, recuerda que no son tuyas. Alguien más las puso ahí y han generado inseguridades y desconfianza en ti. 2, nos creemos demasiado lo que esas voces nos dicen y lo que las demás personas nos dicen, y dejamos de confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Y 3, la experiencia de los demás sí funciona, sí nos puede servir de referencia, pero la única manera de saber cómo van a suceder las cosas o cómo se van a dar es intentándolo por ti mismo. Así que hoy te digo, y hoy me digo a mí mismo también, confía en ti, porque eres capaz de intentar lo que tú quieras, y si eres capaz de eso, muy probablemente también serás capaz de lograr esas victorias que tú buscas, y también de poder sacar mejores cosas de las derrotas. Así que bueno, amigos, eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido o ayudado para reflexionar. Estoy trabajando pues constantemente en mejorar estos episodios, en que cada vez sea mejor y vaya creciendo este podcast, para que pues la comunidad que se ha ido ahí generando, todas esas personas que me dicen que lo escuchan y que les gusta, pues vayan pudiendo sacar lo mejor de cada episodio y poder aplicarlo a sí mismos, porque lo mismo que menciono en el podcast aplica para estos episodios. Es que yo te puedo decir de mi experiencia lo que sea y lo que me ha servido para que lo tomes como referencia. Sin embargo, hasta que no lo vas viviendo tú en tu día a día y no lo vas experimentando tú, no podrás realmente ver resultados. Así que los invito hoy a que hagan reflexión respecto a lo que hablé hoy en el podcast, y puedan aplicarlo ustedes poco a poco a ustedes y a su vida. Así que síganme en mis redes sociales, @JuanGBHD en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en YouTube también. Así que pues bueno, es todo. Si te gustó, compártelo a tus amigos, compártelo en tus historias y taguéame, y nos vemos pronto con un nuevo episodio de este podcast. Adiós.